Hola a todos, ¿qué tal estamos? Como siempre, agradeceros que acudáis al evento a estas horas, pues por la tarde, laboral. Bueno, como ya la mayoría conoceréis, esto es la comunidad CPS, estos son los eventos de la comunidad CPS que contamos con ITAP. Para los que hayáis venido por primera vez, bienvenidos. Para los que ya sois los clásicos, también bienvenidos. Y bueno, hoy hemos tenido que cambiar el escenario. Normalmente solemos ir a The Bridge, pero The Bridge no estaba disponible. Y ya os aviso de que seguramente a The Bridge el único evento adicional que vamos a hacer va a ser el sábado 2 de marzo. No sé si conoces el evento. Bueno, al que le interese lo hablamos después. Pero ya este será el último evento que hagamos en The Bridge. Y bueno, pues os dejo con Paula, que se ofreció muy valorosamente como voluntaria de la comunidad a contarnos sus experiencias. Os dejo con ella y que ella os cuente ella. Vale, pues nada, muchas gracias, Pau, muchas gracias también a todos por veniros a pasar este ratico de jueves tarde. Vale, básicamente de lo que hoy vamos a hablar es que quiero que os quedéis con la idea de que muchas veces la cooperación internacional, que es el sector en el que yo trabajo, normalmente suele pasar que el sector de la cooperación internacional parecemos todos una panda de hippies y a mí sinceramente visto desde dentro me parece que gestiona una cantidad de complejidad bastante alucinante para que salgan un montón de cosas adelante. Entonces, pues mi objetivo es que veáis cómo se gestiona dentro de este sector y que nos llevemos unas cuantas claves que luego se pueden aplicar, ¿vale? Entonces, bueno, yo trabajo justo en una entidad de cooperación internacional pequeñita desde aquí de Madrid, entonces pues os quería compartir un poco también con estas experiencias para que después bajemos las ideas un poco más a tierra y que no se quede todo demasiado en la nube. Vale, entonces, voy a empezar por mí. Ya sabéis que trabajo en entidad de cooperación y busqué 3 fotos que me definieran. Me encantan los caballos, yo soy muy folclórica. Hago teatro, que justo se lo he dicho a alguien más, y esa es una de mis mejores caracterizaciones. Ese muchacho soy yo. Y mi perrica, porque en Mumaja voy yo con ella a todos los lados y no podía faltar cuando me presento yo. Así que, nada, vamos a meternos al turrón. Vale, primero voy a hacer como 3 partes, ¿vale? Y si alguien quiere meterse, comentar o lo que sea, por favor, para que esto no sea una turra de jueves. Primero os voy a poner un poco el contexto internacional, ¿vale? Para que entendamos por dónde son los factores por los que empiezan a entrar los diferentes puntos de complejidad, ¿vale? Después os voy a presentar esos casos de proyectos en los que yo he trabajado con mi organización para que los bajemos a tierra, podemos tocar un poco más y que tengamos algo más tangible sobre lo que charlar. Y luego, por último, hacemos eso, extraemos aprendizajes y las conclusiones y acabamos de comentar. Y como bonus track, a mí me parecía, o de todos los meetups que yo he venido, que había muchas charlas que se acaban interconectando. Entonces, os voy a hacer una serie de recomendaciones de bien podcasts que me gustan a mí, bien cosas que han aparecido en otras charlas, para que luego en espacio promo entréis a YouTube y os las veáis, ¿vale? Perfecto. Vale. Entonces, vamos a empezar con el título de la propia presentación. No sé si habíais escuchado antes el efecto mariposa, ¿lo que es? Vale, veo que ahora estás sintiendo. Vale, pues él básicamente viene un poco de este proverbio que el aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. Entonces, ¿qué quiere decir? Ya nos está introduciendo un poco en esta visión de que realmente cuando miramos el panorama internacional es todo un sistema. Muchas veces cuando miras un caso aislado tiene muchísimas variantes, muchísimas conclusiones y aunque parezca que ha habido cosas que van lineales, realmente un eventito sí que puede a veces llegar a cambiar y tener esas consecuencias inesperadas. Entonces, esto era básicamente que a veces puede ser un caos, si tampoco eres capaz como de desgranarlo, entonces vamos a intentar analizar por dónde viene todo ese aparente caos. Vale. Bueno, como os decía muchas veces, la cooperación internacional no sabe la gente lo que es, con lo cual yo le he preguntado a ChatGPT para que lo haga él, que lo ha hecho muy bien. Y los puntos que os he puesto en azul son como las 2 primeras claves de complejidad que se meten cuando hablamos de este asunto, ¿no? De cooperación internacional. Básicamente es una colaboración entre países, organizaciones, actores globales de distintos países distintos países que están intentando abordar problemáticas comunes. Punto 1. Estamos tratando de juntar a actores de distintas naturalezas, públicos, privados, sociedad civil, etc. Es un cacao, muchas veces. Punto 1 de complejidad. Vale, supuestamente estamos intentando tratar problemáticas comunes, como por ejemplo, muy fácil, el cambio climático, ¿no? Que nos debería
afectar a todos, debería ser un objetivo común para el que realmente nos pusiéramos de acuerdo. Sorpresa, no es tan fácil. ¿Por qué? Porque estos problemas que trascienden de las fronteras, realmente cada uno le afectan de una manera diferente. No está afectando igual el cambio climático al sur de España que a una isla de Filipinas, que a la Antártida. Entonces, pues bueno, cada uno ahí empieza a meter sus perspectivas. Ya tenemos esos dos factores de complejidad. No a todos nos afectan igual, aunque sea un reto común, y distintas organizaciones de distintas naturalezas, ¿vale? Que estamos intentando coordinar. Vale, entonces, bueno, para mí una cosa importante es también empezar por preguntarte, oye, ¿a mí realmente me importa lo que pasa de fuera o lo que está sucediendo? Yo opino que sí, ya os lo aviso, era una pregunta. Y os quería traer como estos 4 ejemplos pues para que empecemos a ver que realmente todo este sistema está súper interconectado, ¿no? Pues el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania no tienes nada que ver, pero te han subido los precios. No tienes nada que ver, pero está afectando a la política exterior de tu país, a cómo se está posicionando, a cómo estás haciendo. Realmente te está afectando, ¿no? Incluso mucha de la ropa, muchas de las prendas que podamos estar llevando ahora mismo, probablemente muy pocas, sean made in Spain, que son made in Bangladesh, en India, etcétera, etcétera, pues porque hay unas ciertas condiciones de trabajo sociales de las que, entre comillas, nos podemos aprovechar, ¿no? Y que nos vienen bien pues para hacer un poco también ese intercambio y que hayan esas interconexiones. O incluso, yéndote un poco más dentro, os quería traer también el ejemplo del mar de plástico en Almería, en el que, pues bueno, hay muchísimas de las personas que trabajan allí en esos invernaderos que han migrado desde sus países de origen, pues por ejemplo desde África subsahariana, por X motivos pues, de conflicto o de intentar buscar una mejora para sus vidas. Por ese motivo han acabado en Almería y tú has acabado comprando un tomate en el supermercado que ha cultivado esa persona, con lo cual estamos interconectando. Y realmente creo que un ejemplo muy gráfico de que estas cosas llegan a tus fronteras es toda la situación a lo mejor de que está sucediendo en el Mediterráneo, pues con pateras que literalmente está llegando a tus fronteras. Con lo cual, para mí creo que es muy importante lo que sucede y que no eres un actor aislado. Y primera recomendación, primer bonus, el podcast de El Orden Mundial, ¿vale? Que es ese loguito que he puesto ahí abajo, que son un blog, bueno, no son un blog, son un grupo de analistas, son muy buenos y no hace falta ser experto, o sea, simplemente si quieres informarte de lo que está pasando un poco más allá, fuera de las fronteras y con gente que te lo explique rigurosamente, ellos son muy buenos, tienen un podcast además muy chulo, o lo puedes leer en la web, suscribirte, vamos, depende ya de si os gusta, pero para mí, recomendación muy buena. Vale, entonces, ya sabiendo que estamos todos bastante interconectados, entra también el segundo factor que tiene que ver con que haya bastantes organizaciones diferentes relacionadas entre sí, ¿no? E intentando cooperar o interactuar, que es la parte de las narrativas. Las narrativas según quién. Cuando hablamos también de orden mundial, no es lo mismo que seas Estados Unidos que seas Montenegro, cuando estás intentando negociar algo, ¿no? A nivel mundial, eso creo que es bastante claro. Pero incluso si estamos hablando de un conflicto como por ejemplo el de Israel y Gaza, que es algo muy localizado, muy en un territorio que podríamos pensar, bueno, esto solo le afecta a ellos, para nada es así. ¿Por qué? Porque tampoco es igual la historia que está contando el presidente de Israel sobre por qué está pasando eso, por qué toman las decisiones que toman, las decisiones que toma Hamás, lo que está repercutiendo en otras organizaciones internacionales, pues las medidas que a lo mejor la Unión Europea, apoyo a este, apoyo a aquel, enviamos ayuda humanitaria, etcétera, etcétera, o incluso las narrativas que están contando las agencias de ayuda humanitaria, con lo cual tenemos un solo conflicto y solo en este caso he sacado 4 narrativas diferentes de lo que está pasando en ese mismo conflicto en un territorio muy localizado. Con lo cual seguimos aumentando los grados y las capas de complejidades de lo que estamos intentando interaccionar, ¿no? Vale, entonces, acabado un poco esta parte, no sé si hasta aquí alguien quiere comentar algo, preguntar algo o decir algo, pero esta era un poco la parte de contexto, ¿vale? Y ahora vamos a intentar un poco todo esto, cómo se traduce a cómo la gente hace cosas en todo este caos, ¿vale? Entonces, os traigo este primer caso, bueno, os voy a traer 2, ¿vale? Pero este primero me parecía muy fácil para poder explicaros cómo se pone en funcionamiento toda la maquinaria conectando
diferentes actores, ¿vale? Las fotos muestran, como así muy ligeramente, una problemática muy grave que hay en India, que es niños perdidos, ¿vale? Aquí es muy raro, pero en países en vías de desarrollo la gente normalmente no tiene un DNI, no tiene nada que las identifique, ¿vale? Entonces, en el caso de los niños es todavía peor porque te puedes perder, tu padre te ha dejado aquí quieto mientras se va a trabajar y tú obviamente te mueves, entonces incluso en India a lo mejor a través de las vías de ferrocarril, que es un país enorme, acaban en otra ciudad, ya no saben, entonces si no tienes un documento, ¿cómo empiezan a buscarte de dónde vienes, quién es tu familia? Nada. Entonces, pues bueno, un poco este proyecto lo que buscaba de It Will Be fue dar una solución tecnológica para ayudar a través de biometría a identificar a esos niños, conectarlo con una red de 80 centros de menores que estaban interactuando en el país y esa red a su vez está en cooperación con el gobierno que respalda esa base de datos, ¿vale? Entonces nosotras poníamos la tecnología para poder hacer esa identificación con biometría y demás, subirlo a una base de datos que estuviera encriptada, segura, por el tema que son datos muy sensibles porque son de menores, y que pudieran ser accesibles por esas bases de centros, de tal manera que si niño 1 se pierde en una ciudad, aparece en ciudad 2, trabajador social empieza a trabajar con él, pues oye, puede acceder al historial de, ostras, es que estaba diagnosticada tal enfermedad, le empezaron a poner allí vacunas, vale, ya sabemos. Entonces la intervención social es muchísimo más fácil incluso reubicarlo porque a lo mejor no es la primera vez que se pierde, sino la segunda. Entonces, pues bueno, intentaba un poco solucionar esta problemática que no solo pasa en India, sino que pasa en muchos otros países en vías de desarrollo, ¿vale? Contexto del proyecto. Vale, entonces, ¿cómo se empieza a ejecutar este tipo de proyectos? Hay muchos modelos distintos de cooperación, ¿vale? Pero los lo he simplificado como al máximo para que no nos perdamos en detalles. Normalmente es una entidad de cooperación internacional, en este caso It Will Be, que es donde yo trabajo, que suele estar ubicada en un país típicamente occidental, ¿no? Entonces, esta organización suele tejer unos lazos o unos vínculos con organizaciones que están directamente en el terreno, como en el caso de este proyecto que os decía, directamente en India, pues por cuestiones muy fáciles, muy básicas, como por ejemplo el idioma. Yo no hablo hindi, pero trabajo con personas que al final van a usar esas herramientas que solamente hablan hindi. Entonces, pues bueno, se va construyendo un poco esa relación, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando estás construyendo esta relación empiezan a aparecer los primeros problemas. No problemas, porque luego te haces y ya está, pero las diferencias culturales son muy grandes, de una España a una India, por ejemplo. Yo cuando entré, una de las cosas que me dijeron es, no te preocupes si estás hablando y de repente la gente se duerme, no pasa nada. Después se reactivan y vuelven a la conversación. Y yo decía, vale, genial, o sea, perfecto, no pasa nada, vale, ven, ya está. O sea, es como una desactivación así y después vuelves y sigues en la conversación. Ya está. Tú lo sabes y sigues con ello. O, por ejemplo, mi percepción de la productividad era como, por Dios, venga, que está llegando la fecha, vamos, tal. Calma, calma, calma. Entonces tú tienes que aprender un poco a gestionar tus expectativas con sus expectativas para que un poco ese trabajo empiece a fluir, ¿no? Incluso también el hecho de respetar muchísimo la verticalidad de una organización o el hecho de que tú consideres que sea más horizontal. Eso es un choque brutal. Y para eso, segunda recomendación, bonus track, que aquí me he traído a mi amigo Javi, que fue quien hizo esta recomendación, ¿vale? Le vais a preguntar a él al final de la charla, porque yo no me he leído este libro, no me ha dado tiempo, pero en la cena de Navidad me lo explicó, me pareció súper interesante y le he pedido que si después se presta voluntario a responderos las preguntas que tengáis para pues, que se lo ha leído para estar listo para esta charla. Así que, muchas gracias. Vale, perfecto. Pues ya visto esto, vale, punto 2. Una vez que ya tenemos como esas relaciones establecidas, un poco ese vínculo o ese flujo de información, ¿no?, que está sucediendo entre las relaciones entre esas dos entidades, ¿estamos entendiendo realmente las necesidades o las cosas que nos están trasladando? Porque ya hemos visto que hay un salto cultural, que hay cosas que pueden variar bastante de lo que uno entiende a lo que llega al final de esa cadena. Y eso es básicamente comprender bien el sistema en el que estás trabajando. Una problemática como la que os contaba de este proyecto de niños perdidos es que en España no existe. Claro, a mí no se me había ocurrido que eso pudiera pasar. Entonces,
tengo que intentar entender muy bien qué está causando que haya tantos millones de menores que se pierden, que están solos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué no se soluciona? ¿O por qué no tal? ¿O por qué no trabaja? Mil historias, ¿no? Y esto al final es un poco esta metáfora del iceberg, ¿no? Que tú ves una cosa y tienes que empezar a mirar todo lo que hay debajo de ello porque realmente hay muchísima más chicha de lo que tú simplemente ves e incluso puedes juzgar por esas diferencias culturales. Y una aparte de entender bien este sistema, esta necesidad que te están trasladando, es un poco también ver, vale, y ahora aquí, ¿yo qué hago con esto? ¿No? Pues qué percepción tienes sobre ti, dónde realmente puedo influir, oye, a qué alianzas, qué organizaciones, qué personas puedo movilizar para empezar a hacer que sucedan cosas. Y aquí, tercera recomendación, la charla de Pau, esta sí, meterse en YouTube, y específicamente el momento en el que estaba contando, porque muchas veces pensamos, los rusos son idiotas. No, es que a lo mejor simplemente estamos descontextualizados y no entendemos por qué esta sociedad está tomando esta decisión y nos falta esa información. Entonces, no es que sea idiota, es que tú no tienes la información para entender por qué de eso. Entonces, él recomendó a este analista, que era Camille Galeb, que meterse en YouTube y tendréis toda la historia, ¿vale? Pero de verdad, súper interesante para entender muchas de las cosas que están pasando en el conflicto ruso-ucraniano. Vale, entonces, de nuevo lo simplifico muchísimo para no alargarnos una eternidad. Entonces tenemos problemática, niños perdidos. Necesitamos una solución. Organización en terreno, traslada necesidad, entidad de cooperación internacional, activa mecanismos de, bueno, nosotros le llamamos innovación social, que es un poco trabajar en lo social, pero intentando buscar nuevas perspectivas. Y en este caso era introduciendo soluciones digitales o soluciones tecnológicas porque la biometría se está usando en otros sectores. Entonces, como, oye, ¿por qué no trasladamos aquí y a lo mejor lo podemos usar para esto? ¿Por qué no? Entonces, activamos alianzas, empezamos a meter otras entidades que están fuera de esta relación inicial, pero que están añadiendo organizaciones, ¿no?, a este sistema. En este caso, una empresa tecnológica, ¿vale?, que fue la que nos ayudó a desarrollar todo este software. Vale, entonces ya tenemos como otros actores más, aparte de la red internacional, no solo nuestro contacto local, el gobierno indio, que también está cooperando, etcétera, etcétera. Vale, entonces nosotros por nuestra parte desarrollamos producto o servicio, en este caso es como una especie de aplicación que llevaban un reconocimiento palmar, facial, etcétera, aunque ahora se ha simplificado bastante, y lo devolvemos a terreno. Oye, tomad, ¿os sirve? No os sirve. Lo probamos, no lo probamos. Que hay que cambiar, que hay que mejorar. Esto es útil, no tiene utilidad, tal, tal, tal. Vale, y un poco retomando esa idea de que realmente es una problemática global, que no solamente, bueno, global, de ciertos países que no solamente ocurren en India, le añadíamos como esa parte de, oye, lo suyo sería, si hemos desarrollado una solución, ponerla al servicio o al menos difundirla, ponerlo en abierto, que esto se ha creado para que otras entidades que estén trabajando con la misma problemática puedan hacer uso de ella, porque al final el entorno de la cooperación internacional trabaja con problemas que nos afectan a las personas, ¿no? Entonces, el fin último es trabajar con mejorar la vida de las personas, ¿no? Pues el cambio climático, lo mismo, problemáticas pues, de migraciones, ¿no? Todo va un poco enfocado a ese punto. Entonces, le añadimos el punto de replicabilidad. Entonces, esto es súper básico, es el esquema de cómo se pone en marcha toda la maquinaria que hay para la resolución de ese reto que nos han planteado. Vale, entonces, básicamente esto, puesto en fácil, es cualquier proceso de puesta en marcha de un proyecto, ¿vale? De necesidad, problemática, etcétera, detectada, diagnóstico, diseño, piloto, escalado. Fin. Lo que pasa es que le vamos metiendo estas otras cuñitas, por decir así, de todo lo que es la parte del contexto, de entender bien la necesidad, de las diferencias culturales, de incluir a las personas que van a utilizar esa herramienta, porque esta herramienta de los menores la va a utilizar el trabajador social. Yo puedo desarrollar el mejor software del universo, pero si luego la persona que lo va a usar le parece una mierda, no he hecho nada, básicamente.
Bueno, entender bien un poco qué sesgos hay, qué sesgos no hay, porque no te puedes tampoco encabezonar, a lo mejor tienes que buscar soluciones que se adapten a el conocimiento incluso digital de esa persona, que a lo mejor incluso es analfabeta, bueno, etcétera, etcétera. Entonces es este mismo proceso, pero añadiéndole todas las capas de haber desgranado esa complejidad, de haber desgranado todas esas interrelaciones para que realmente sea algo útil y que sea algo usable y que sea en beneficio social, ¿no? Vale, hasta aquí caso 1, ¿vale? Y ahora os voy a hacer participar. Vale, visto esto, os voy a contar otro de los casos, ¿vale? No tiene nada que ver con el primero, que es el de las cooperativas de mujeres, ¿vale? Bueno, donde It Will Be, que es donde yo trabajo, nació en India, entonces por eso muchos de los proyectos, bueno, los dos que he traído en concreto, están ubicados ahí en India porque es donde más red hay, ¿vale? Entonces, ¿de qué trata esto? Por daros contexto, no es oficial, pero siguen funcionando las castas en India. Entonces, las mujeres, básicamente, y sobre todo de los extractos más bajos, son de las que más se ven afectadas por el tema de ser una casta baja, que casta simplemente significa que eres de esa casta por nacimiento. No tienes escalabilidad social. De donde eres, te quedas, como en la Edad Media, básicamente. Entonces, claro, son personas que están automáticamente por nacimiento fuera del sistema, fuera de absolutamente todo. Obviamente la mayoría son analfabetas, no hablan inglés, ni se les ocurre aprender a ello y están destinados como a ciertos tipos de trabajos, ¿vale? Que por su casta pues son los que tienen que hacer, pues por ejemplo, recoger basura o cosas así, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? La figura de las cooperativas de mujeres está muy establecida en India y son básicamente grupos de mujeres que se juntan pues para hacer diferentes cosas, tanto de temas cívicos como por ejemplo pues pedir mejoras en las casas, intentar construir barrios con un poquito más de servicios básicos, que llegue el agua, que llegue la electricidad, que estén en unas condiciones salubres. No hay en muchos de los barrios que ellas viven aceras como tal, sino que es simplemente barro y ya está, incluso viven en chabolas, en barriadas. Eso por una parte, e incluso un poco de movilización social, ¿vale? Y por la otra parte, es más como una comunidad financiera, por decir así. Como están fuera de todos los sistemas, pues entre ellas mismas aportan una cantidad de dinero mensual establecida que entre ellas la guardan y se van repartiendo cuando cada una de ellas pide un préstamo que tiene que devolver con unos intereses que está todo prepactado. Entonces, es brutal, sinceramente, que organicen esto cuando lo ves, porque es como una persona analfabeta que como y montan lo que montan, porque de verdad es estupendo. Entonces, pues, ¿para qué piden esos créditos? Por ejemplo, para montarse un negocio, para comprar cosas de los niños que a lo mejor han podido ir al cole, para su tío, abuelo que viene de no sé cuántos, entonces tienen que comprar la comida de no sé qué, pues para distintas necesidades, ¿vale? Entonces, pues bueno, ese es un poco todo el contexto de este proyecto. ¿Qué estamos haciendo nosotras en concreto por aquí? Ayudar con una plataforma digital a que entre esos grupos puedan conectarse, porque ahora mismo están funcionando de forma aislada. Entonces, la idea es que en un futuro, bastante un poco, espero, medio plazo, más que largo plazo, puedan acabar conectándose entre sí, incluso que ese dinero pueda escalar un poco más y no solo sea en el grupo, con el grupo, sino que pueda ser incluso entre grupos, ¿no? Es un poco la idea de escalarlo porque de verdad que ellas se organizan fantásticamente y de verdad que son alucinantes. Vale, entonces para aquí os voy a preguntar, ¿qué es para vosotros o qué es para ti un emprendimiento cuando piensas? Ideas. Hacer un proyecto. ¿Vale? ¿Vale? Monetizar, ¿vale? Monetizar lo que sea. Vamos a ponerlo, que estamos en fase de lluvia de ideas. No sé si se os viene a la cabeza rollo startup, Silicon Valley, no sé. Vale, perfecto. Vale, ¿y algo concreto en lo que se materialice un emprendimiento?
cuando intentas buscar esa forma de monetizar, de solucionar problemáticas? ¿Crear una empresa? ¿Vale? ¿Una cooperativa? ¿Vale? Vale, pues dentro de esto, a ver, era simplemente para que viéramos, esto es un emprendimiento, 3 emprendimientos en concreto. No sé si se vienen mucho a la cabeza con lo que normalmente cuando le preguntas a alguien qué es un emprendimiento es realmente. Son muy básicos, creo que prácticamente sin ninguna aspiración de escalar a nada, simplemente conseguir un medio de vida, punto, fin. Y entonces es el caso de 3 mujeres que pidieron un microcrédito a su comunidad de mujeres pues para ganarse la vida, ¿no? Básicamente ella no se ve, pero es literalmente ladrillos construidos así, así y así, ya está, en mitad de la calle. Ella chapa así con una telica y abre, ya está, punto. Y es una tienda pues de chuches y cosillas varias que, bueno, pues que ella vende. Ella, es que soy incapaz de decir sus nombres, por eso no los voy a decir, ¿vale? Ella se montó un negocio de frutas y súper innovador, esto en India se lleva mucho, pues pagar con el móvil. Y es como, bueno, en India es interesante también que es como personas que no tienen nada, se controlan de cosas digitales que flipas. Bueno, es un carrito literal con ruedas y ella va con su fruta, se planta donde sea y vende fruta. Fin. Y ella lo que hizo con el dinero es comprarse una búfala para sacar leche y vender leche. Ya está, ese es su medio de vida. Entonces, son este tipo de cosas que también tú tienes que aprender porque, claro, tú empiezas con tu plataforma, vamos a escalar esto y vamos a hacer tal y vamos a... Pues que ellas no están pensando en eso. Es que ellas no quieren eso. Es que ellas quieren esto. Quieren sacarse su dinero y ya está. Déjate de plataforma. En plan, ¿qué es eso? ¿What? ¿Vale? ¿Eso qué es? Entonces, por eso lo que os contaba antes de que me parece súper importante, súper básico que en todas las cosas de cooperación internacional estén estas personas incluidas en todos los diseños o incluidas en todo ese proceso de esas ruedas que se hagan, porque si no, ¿qué estás haciendo? Para nadie. Y que son realmente como skin in the game, ¿no? En plan, esta señora depende de vender sus chuches para ganar su dinero porque no tiene otra forma quizá de subsistir. Entonces son real skin in the game, ellas 3, ¿vale? Vale, y con esto también, pues os digo eso, con empezar la casa por el tejado, mucho cuidado, porque claro, tiene unas posibilidades que te cagas, unas posibilidades que flipas y lo ves todo súper claro y conectando, pero ojo, empieza por abajo, vuelve a preguntarles a ellas. Estas son 3 imágenes porque ya se hacen como unos mítines mensuales y luego más chiquititos cada semana, ¿no? Para juntarse y demás y ver quién ha pedido un préstamo, cuánto te podemos prestar, quién le falta por devolver, porque también es como muy en red chiquitita y red de confianza. Así es como ellas organizan todo, ¿vale? Es esta libreta, en la libreta común, se escribe con un boli, cada una se lleva su papelito con su cheque de cuánto dinero debe, cuánto dinero tiene que prestar, cuánto dinero le falta por devolver, etcétera, etcétera. Y este es el panel central, es una pizarra de rotus blancos donde escribes y ya está, ahí está toda la información. Entonces nosotras cuando lo vimos casi nos da un microinfarto, en plan, ¿cómo? En plan, ¿y si se borra? ¿Y si...? Justo, eso. Entonces como es un sistema súper básico que a ellas les funciona, pero esta sea como, pero aquí hay monzones, se inundan las cosas, esto es papel, esto es, en plan, aquí hay mucha información y esto es muy importante para vosotras, en plan, ¿what? Entonces, déjate de plataformas, déjate de interconectar, déjate de tal, oye, a lo mejor es ayudarles a cosas más básicas primero y luego ya, pues va subiendo, ¿no? No hace falta tampoco tener esa mentalidad siempre de más, más, más. Vale, eso. Entonces, otra recomendación que ya me estaba faltando. Esta la he adaptado un poco de la charla de Guillermo, que esta no se grabó, no vais a ir a YouTube, pero él básicamente estaba preguntando si una empresa grande puede ser tan ágil como una startup. Y yo la he adaptado un poquito, en plan de, en todo este caos internacional, en toda la forma de ejecutar proyectos con actores que están en diferentes partes, porque nosotros estamos en Madrid, la tecnológica está en Alemania, el problema está en India, pero está interactuando no sé quién que está en Bolivia, bueno, etcétera. Pues esto es una pregunta a vosotros, ¿vale? Si creéis que se puede tener agilidad
en un contexto de complejidad internacional. Yo creo que sí. En esos países suele ser mucho menos regulados que la Unión Europea. También. Entonces tú puedes coger y montarte un chiringuito en la calle como si me dejas. Sí. Aquí si te montas un chiringuito te meten en inflación, sanidad y demás. Puedes comprar un carrito. Un carrito y la montas en la calle. Ya está. Cuando la vida es sucha, no te puedes permitir ser mágico. No, esto no. Total. Hacia la vida local, peligroso. ¿Cómo? Están hablando siempre de agilidad local. También. En lo que es coordinación. Demasiados sectores, demasiados. Creo que la internacionalización tiene pros y contras, como lo puede tener, por ejemplo, el hablar diferentes idiomas o un proyecto de gente de diferentes edades, y es una complejidad más. Por ser internacional no es más complejo. Ahora, con todo lo que Total. O sea, es una pregunta para debatir, ¿eh? Que no tiene ninguna respuesta correcta ni nada. O sea, que aquí, para adelante. Vale, o sea, a mí se me ocurría que creo que sí que hay momentos en los que tienes que coordinar entidades que creo que sí que son bastante ágiles, que son en momentos de catástrofes, por ejemplo, o de, pues no sé, ha ocurrido un tornado en Haití o en no sé dónde. Creo que ahí lo que se moviliza me parece la caña, porque es como que sí que está sucediendo esa interacción entre diferentes actores, persona que dona, persona que mueve, persona que va, ta, 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 ta. Y ahí quizás sí que me parece un poco el ejemplo de que a veces, en situaciones muy concretas, sí que se puede ser ágil. Ojo, claro. Pero el ejemplo de una crisis internacional, claro que las cosas están conectadas, entonces el contexto te lo da todo. A veces habrá contextos que sí que habrá contextos. Total, total. Incluso yo cuando me hacía esta reflexión decía, pero vuelve aquí las narrativas según quién. Que ahora también veíamos todos que hay pues, muchos camiones con ayuda humanitaria parados en la frontera de Israel. Entonces, como vuelven a surgir otras nuevas complicaciones que aunque el contexto incluso lo demande, pues no es tan fácil. Vamos, era solo por hacernos pensar. Vale, entonces, tercera fase. Vamos a bajarlo un poquito más. A mí me parecía también como que sacaba estos tres factores como cosas muy importantes que sucedían en este tipo de proyectos, ¿no? Que realmente es como que si no existe ese proceso de escucha activa con las comunidades locales, da igual que crees lo que sea o que traigas los fondos desde no sé dónde, que Pepito done no sé cuánto dinero, porque no va a servir, no va a llegar, no va a hacer. Entonces, pues bueno, realmente, o eso lo que decíamos, si es el trabajador social el que tiene que llevarse un móvil o un lo que sea para poder identificar al niño, tiene que ser esa persona la que le sea útil porque es su forma de trabajar y quien realmente lo va a llevar a la práctica. Vale, luego que implica un poco esa parte segunda de co-creación. Si no involucras a las mujeres, si no involucras a los trabajadores sociales, si no involucras, etcétera, etcétera, realmente se queda todo el mundo fuera. Y aquí también pasa una cosa interesante que muchas veces, no sé si por social washing, greenwashing o todos los washing que sea, todo el mundo quiere poner su marca, pero realmente le importa un poco un bledo, por decirlo así, el producto final, que es lo que realmente a ti más te importa, que es que esas vidas de esas gentes, de esa comunidad, mejoren, ¿no? Entonces, pues bueno, un poco a través de hacerlo co-creativo y que todo el mundo se sienta un poco responsable, parte esencial de ese proyecto, con esa gestión de todos esos equipos, se puede conseguir. Hay casos y casos, pero es un punto muy importante. Y sobre todo, me parece como que estas cosas o este tipo de proyectos, lo importante es el largo plazo, porque muchas veces, me decía Juanpa la metáfora del desierto, ¿no? Que parece que no estás haciendo nada, y de repente, ¡fum!, sale, porque cuando estás intentando tener impacto, pues eso, medio ambiente, social, etcétera, las cosas no suceden de hoy para mañana. Tienes que hacer que todos esos actores crean, que todos esos actores empujen. Entonces, creo que la magia de un poco todas estas entidades que trabajan en cooperación internacional es poder seguir manteniendo la fe, por decir así, a lo largo de todo el proceso para que realmente
suceda un cambio. Y ojo que es súper complicado porque hay muchos proyectos geniales que se han caído por el camino solo porque cuando estás colaborando, empresa X se rige por unos KPIs que necesita cumplir ya. No puede esperar a que el impacto sea en el largo plazo cuando realmente si lo aplicas no tendría lógica. Pero bueno, eso es lo que hay que gestionar, obviamente. Y luego, una de las cosas que a mí me parecen maravillosas, que van un poco esto, que al final como un poco esta panda hippies, es como que lo hace súper bien de transformar la escasez en abundancia. O sea, un poco en todos estos contextos donde a lo mejor hay pues mucha más escasez, se crean unas cosas que dices, pero ¿cómo funciona esto con esto? Si aquí funciona, o sea, aquí parece que si no tienes la pantalla súper genial, no puedes funcionar. Y es como, de repente se crean unas soluciones a problemas que de verdad son muy importantes que son la caña. Entonces, pues nada, me parece que estas son un poco así como las claves que podía sacar de todo esto. Incluso, pues eso, yéndonos un poquito más atrás, creo que al final un poco conclusiones es aprender a navegar en todo el caos. Y cuando digo internacional me refiero a que normalmente están basadas los actores también en diferentes puntos geográficos, ¿vale? Aprender a navegar las narrativas y desgranarlas un poquito, porque si no, pues eso, como os enseñaba en el conflicto de Gaza, cada uno tiene una narrativa distinta y todos pueden tener razón. La parte de incluir siempre a los beneficiarios, que bueno, en otros entornos más empresas se llama usuarios, entonces es escuchar al usuario, pero aquí pues beneficiarios es otro lenguaje. Luego la parte que me parece muy importante, que son proyectos que suelen construirse con mucha resiliencia desde la base porque te puede pasar cualquier cosa, literal cualquier cosa, y que realmente cuando lo estás implementando tienes que ser también capaz de hacerlo muy adaptativo, porque todo el rato estás funcionando en un contexto que suele ser muy cambiante, que suele ser, no es tan estructurado, entonces pues hay muchísimos factores que interaccionan y que cambian. Y bueno, la parte de escuchar, contextualizar, realmente entender qué está pasando, como lo que decíamos de Camille Galef, oye, pues tienes que desgranarlo, ¿no? Y bueno, esto también se llama la parte heurística, que son esos atajos mentales que nos hacemos, que entraba un poco también en la parte de construir cuando estamos navegando con equipos internacionales y eso, el largo plazo. Si son conclusiones, peligros, cuestiones a tener en cuenta, pero bueno, que creo que hay muchas organizaciones en este sector que lo hacen súper bien porque están trabajando realmente en estos contextos tan complicados. Y pues eso, como os he dicho que había muchos bonus tracks, quería acabar con estas dos recomendaciones, que era la charla de Diana, que ella habló muchísimo del tema de la heurística, de cómo funcionan los estajes mentales, de pues oye, pensamos, pues es que este es idiota. Oye, pues es que a lo mejor como juego, pues oye, piensa a ver por qué piensa tal, no sé cuántos. Me pareció una charla súper chula. Incluso en algún momento también comentó que ella había trabajado en la parte sector social y que esta parte de convertir escasez en abundancia es, a veces hay realmente cosas súper interesantes. Así que nada, ya la última recomendación viene solo a decir que muchas de estas entidades no es que sea que, anda, pues apretamos un tornillo, sino que es realmente conocer qué tornillo tienes que apretar, que es lo que utilizó Juan Pablo con el vídeo esto en la charla, que es la última que acaban de subir. Así que nada, qué rápido acabo. Pues nada, no sé. ¿Preguntas? ¿Arios? De superioridad, ¿no? Que sabemos. Pero sí. Es que Total. Pues sinceramente me parece que es un ejemplo personal de construcción brutal, en el sentido de
por ejemplo, si viajas a terreno y lo ves tú con tus propios ojos, se te quita, ya está, lo estás viendo, en plan, es como, wow, como mucho choque cultural porque, bueno, a lo mejor por trabajar en esto has tenido la suerte de ir a sitios que yo jamás hubiera ido como turista o me he metido en sitios que jamás me hubiera metido ni loca por motivos obvios, pero que, jolín, te hacen pensar muchísimo sobre, oye, es que realmente, es que mira, aquí pensamos esto y ahí me han dicho que éxito es tal, 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 pero esta gente tiene éxito otra cosa. Entonces, creo que te hace empatizar muchísimo y eso es a lo mejor un caso muy, pum, de choque porque es que estás allí y estás con ellos y estás conviviendo con esta gente, ¿no? Entonces, como que lo ves mucho. Pero claro, a la vez también estás pensando, es que el que va a poner la pasta no está viendo esto. ¿Cómo lo hago para que esta persona que vea la pasta vea esto realmente? Y bueno, hay veces que sinceramente te inventan las cosas. En plan, porque hay veces que pues funciona el sistema de cierta forma, entonces tienes que acoplarte, intentar venderlo por aquí, por aquí, por aquí, porque sabes qué es esto. Que no quiere decir que el fin justifique los medios porque no estás engañando a nadie, pero simplemente es como que consigues adaptarte a cómo le cuento las cosas, porque a lo mejor mi realidad es más cercana a esta y sé lo que necesitas a la realidad esta y yo tengo las dos visiones. Entonces creo que es un ejercicio como de intentar unificar e intentar poner en valor como realmente, oye, tú también ganas porque esta gente esté mejor. Nada. Sí, no sé, o sea, es como que hay veces que también, claro, o sea, muchas veces flipas porque, por ejemplo, con el tema de los niños, uno de los riesgos era mafias. Y era como, hostia. O sea, me refiero, es como, son cosas que a ti de primeras no se te ocurren porque tú no vives con eso. Entonces, como que muchas veces también eso lo solucionas teniendo o construyendo mucho vínculo con las entidades que están en terreno, que son al final en quien te estás apoyando y en que realmente está viviendo el día a día de esas personas, ¿no? Porque, pues eso, a ti no se te ocurre que es que raptan a un niño, le cortan la mano y lo ponen a pedir en la calle porque así da más pena. Es como, ¿what? O sea, a ti se te rompe el esquema mental de todo lo que tienes en tu cabeza con eso, pero pues son cosas que suceden y con las que pues hay que lidiar. Entonces, creo que el intentar invertir mucho en esa relación desde un punto de humildad, de yo no vengo aquí a solucionar nada, simplemente vengo, si puedo ayudarte, te ayudaré, si no, tú también me estás enseñando a mí un montón de cosas y tener como ese punto de humildad e invertir mucho en construir esas relaciones desde esa perspectiva, creo que te ayuda mucho a crear cosas que de verdad sean significativas y que luego vayan a servir y que lo ves, ¿no? Que realmente está sirviendo. Ya está. ¿En qué os fijáis para ir viendo por cantidad? Ir viendo pues, esto que he hecho funciona, esto no, vamos a hacerlo mejor, esto lo tenemos que tirar. ¿Cómo lo medís? Pero no solo medirlo, sino... Pues, a ver, en varias cosas. Como hay una de las partes que, claro, tú aquí lo que estás realmente intentando trabajar es un impacto que es muy intangible. Es bienestar, mejora social, ¿no? Pero entonces tienes que intentar encontrar esos puntos que son tangibles, que puedes contabilizar, comillas, comillas, eh, para poder mostrarlos. O sea, porque muchas veces hay, a través de historias, se ve clarísimo, joder, esta muchacha vivía en la calle, vivía tal, ostras, es que ahora es profe. Es como a través de historias de vida se ve muchísimo y se ve súper claro, pero claro, cuando tienes 2 minutos para contarle a X persona que va a poner la pasta a eso, pues no puedes invertir tanto tiempo y es una pena. Entonces tienes que buscar quizá esos puntos en los que sí puedes medir el impacto social en este caso, ¿no? De cómo han aumentado las cosas. Pues a lo mejor es, oye, pues es que aquí es que no se interesan por tener una educación, porque, por ejemplo, en todos los proyectos son unas ladrilleras, entonces a las familias les sale más rentable que los niños trabajen porque ganan también dinero. O sea, ganan dinero por ladrillo realizado. Entonces, a mí me sale más rentable que tú trabajes, no que estés en el cole. Con lo cual, tú, toda la familia, aunque tengas 3 años, estás ahí haciendo ladrillos
harás uno o dos, pero es que ya son uno o dos ladrillos más que están sumando cuando partes de cero. Entonces, pues bueno, intentas hacer varias cosas como talleres con ellos, un poco que entiendan, que oyes que es mejor si inviertes en la calidad de tu hijo, pero ayudando con un poco, entonces a lo mejor das una bequita por aquí o metes tal, intentas hacer pruebas, a lo mejor a poquita escala, pero luego las intentas como ir replicando de, oye, aseguramos, aquí funciona, seguimos, aquí tal, aquí funciona, seguimos. Entonces, pues por ejemplo, unas cosas que se vio es como ahí en ese proyecto son como ladrilleras, entonces es como un campo que es la nada, entonces había como una escuela, entonces como, claro, los niños no vienen al cole, y digo, claro, es que, ¿cómo van a venir? ¿3 kilómetros andando? No, pues me refiero que hay muchas cosas que al principio construyes, son obvias y luego dices, mierda, tal. Entonces, oye, pues hacer la escuela itinerante y que vaya pasando por cada una de las fábricas, pues aumenta el ratio de escolarización. Entonces vas probando como con esas cositas. Así diría. Y luego la parte más tecnológica es prueba-error. Yo creo que ahí no tiene más misterio que simplemente cualquier otro producto o servicio tecnológico que creas, tienes que ver que si lo que has hecho funciona, vas a terreno, lo pruebas, oye, esto tal, esto no. No, mira, es que esto es una chorrada. Pues esto lo quitas, o esto lo añades, o esto lo metes. Ahí sí que veo que es como más la típica desarrollo de un producto o servicio digital. O sea, cambia mucho en lo que os fijáis vosotros de lo que se fija los patrocinadores. Sí. 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 Supongo que si donas para ayudar o financias algo, querrás que de verdad mejoren las cosas. Bueno, o también mejorar tu imagen. Sí. A ver, ha habido de todo. No voy a decir nombres, pero ha habido sitios de solo quiero que esté mi logo, mándame una foto y ya está. ¿Ya está? ¿Vale? ¿Ok? ¿Punto? Y hay otros de, no, realmente queremos saber tal y qué ha pasado y mándame un report y tal, no sé cuántos y un vídeo. O sea, realmente es como, depende creo que de la implicación también que tenga la persona que lleve esa parte en esa empresa en concreto, de si realmente estás haciendo esto por ponerte el logo o porque realmente te interesa implicarte en proyectos parecidos, ¿no? Entonces suele ser mucho el caso, pues eso, que si tú te dedicas a X cosa, pues quieres que el proyecto que estás financiando, que estás intentando apoyar, tenga cierta relación con lo que tú te estás intentando, o sea, con lo que tú te dedicas, ¿no? Entonces, pues creo que muchas veces es también de, a lo mejor un medidor es como, oye, pues es que si nos dedicamos a la identificación, pues que mira, nuestra tecnología tal, no sé qué, también sirve para hacer esto otro, no solo para que vayas al aeropuerto y pases de una, ¿sabes? Entonces, pues bueno, depende de la empresa. Y has comentado que las narrativas, ¿cómo las tenéis en cuenta? Es decir, ¿tenéis algún tipo de proceso o algo que utilicéis para decir, oye, hay que tener en cuenta lo que está notando aquí, lo que está notando aquí? ¿Es ese trabajo? Sí, porque, claro, muchas veces cuando pasa esto, también otra de las cuestiones por las que es muy importante trabajar con personas locales es porque tú eres el blanquito. Entonces a ti nunca te van a decir la verdad, nunca te van a decir lo que de verdad están pensando. Entonces, de cara a ti, no está pasando nada. O de cara a ti, hasta aquí llegas, ya está. Entonces, realmente es muy importante y ahí un poco el trabajo que se hace es como con los trabajadores sociales de las entidades, se hacen unas reuniones también periódicas, incluso entre ellos, que de ahí es donde realmente se van desgranando de, oye, pues Juanita me dijo esto, pues mira, tal, no sé cuántos. Entonces, como que es más un poquito proceso manual, caso a caso con ellos, y a lo mejor si necesitan cierto apoyo, cierto tal, pues como que van preguntando a otros o incluso a nosotras de, oye, ¿a alguien más le ha pasado esto? ¿Cómo lo hacemos? Y vas desgranando tal. O no sé, a lo mejor tiene mucho que ver el tema de te están diciendo una cosa y tú sabes que esa organización es cristiana, pero el gobierno es hindú y está haciendo leyes para que las organizaciones cristianas no puedan tener acceso a financiación. Entonces, pues bueno, también te vas como informando y según te vas empapando más del entorno,
sabes un poco desgranar también esas narrativas y por qué te están diciendo lo que te están diciendo. Entonces, creo que no es un proceso lineal como tal, sino que simplemente es también como un poco comprobación con diferentes actores y que eso te lo da el haber construido esa relación para que realmente sea un poco verdadero, ¿no? Creo que eso es la clave al final. O sea, no me parece un proceso lineal que haya 1, 2, 3, sino que también muchas veces depende mucho de los casos de esto. ¿Cómo decidís dónde actuar? ¿Dónde los artistas hacer? Pues hay dos causas. Una, porque la organización nació en Delhi, bueno, Nueva Delhi, en India. Entonces, claro, a raíz de estar allí, pues fueron construyendo una red de colaboradores locales que simplemente es por cercanía, ¿no? Entonces, donde están esos colaboradores locales es donde surgen las necesidades porque es que ellos están allí. Uno, por eso. Dos, por poner a disposición las cosas, herramientas, servicios que se van generando, que al final, bueno, eso, como os he dicho, muchas veces las entidades de cooperación internacional funcionan teniendo una sede en un país occidental, pero luego el impacto lo están creando en otro país, ¿no? Entonces, por ejemplo, con esta herramienta de los menores, pues fue otra entidad española que trabajaba en Sierra Leona. Oye, también en Sierra Leona está esta problemática, ¿nos podéis contar, explicar, tal? Vale, entonces empezamos a trabajar allí también, pues porque lo pones en abierto en foros o lo publicas, intentas darle un poco de bombo, ¿no? Claro, eso, pero no por autopubli, sino porque de verdad puede ser algo interesante. Entonces, a raíz de eso estableces ciertas conexiones que te permiten esa vía de entrada. Entonces, pues tú realmente ahí tu rol es más como el de acompañar a, oye, ¿cómo recontextualizamos esto a un contexto de India a Sierra Leona, ¿no? Entonces, también tienes que hacer como todo ese proceso con la entidad, incluso en ese caso española, para que ellos mismos lo puedan explicar a su otra entidad colaboradora, por decir así. Entonces, creo que un poco esa es la forma, vaya, porque al final es como eso, son necesidades que realmente trascienden fronteras en ese sentido y que no están solas ubicadas en un sitio, sino que realmente pasan en bastantes. Lo que pasa que, claro, desde aquí, solo desde aquí, de verdad que a mí jamás se me hubiera ocurrido que pasan esas cosas. Es lo que tú decías antes. Casi nivel. Sí, muchas veces no, porque yo, por ejemplo, tengo amigas que jamás les diría ve a India, en plan, de verdad, es que lo vas a pasar fatal, es como, no vayas, de verdad, no pasa nada, ya te lo cuento yo. Entonces, no sé, también creo que ahí depende un poco de la persona y que tampoco es, de nuevo, que muchas veces que se acusa un poco de la arrogancia de Occidente o el haber utilizado un poco la cooperación internacional incluso como arma política, ¿no? Porque, por ejemplo, pues no quiero decir que lo haga la ECID para nada, pero cada uno de los países tiene su propia agencia nacional de cooperación internacional. Obviamente la de España, ¿a quién favorece más? A los países de América Latina, a África, pues por un interés geopolítico que es normal. Entonces, claro, a ver, ¿cómo lo digo? Como que muchas veces también, si quieres no que ellos lo vayan a hacer, pero que también es una vía de entrada a esos países que te interesan geopolíticamente. Con lo cual, incluso muchas veces desde ese propio país se han dado críticas de, oye, esto que es una colonización soft 2.0. Entonces, pues bueno, tienes que tener como muchas... Ayudas para llevarte algo a cambio. Sí, o que se han usado estos proyectos con la excusa de, no, es para ayudar, es para tal, como para tener vías de entrada para otras cosas que, ojo, no quiero decir que todos lo hagan, pero bueno, a lo mejor en algún momento, pues, oye, ya que estamos, pues se ha aprovechado, ¿sabes? Entonces, pues son estos típicos casos que son dos, pero que hacen tanto ruido que crean una desconfianza después de, pues ya nunca jamás voy a donar a nada porque todas son corruptas. Jolín, con el esfuerzo que cuesta construir esto, porque al final es algo muy intangible, ¿no? Entonces, pues bueno, eso. O sea, creo que es algo que también va muy poquito a poco y que realmente tienes que comprenderlo y muchas veces funciona por esas redes de confianza, ¿no? De tú conoces también esta entidad, sabes que lo va a usar, sabes qué prácticas tiene, qué tal, entonces también, toma, te presto mi herramienta. Pero bueno, creo que en todo momento es tener un poco esa humildad de tú no vas a solucionarle la vida a nadie, ni mucho menos, tú simplemente aquí eres un apoyo si te necesitas.
Si no, chao. Y que creo que requiere mucho esfuerzo humilde porque realmente tu objetivo es desaparecer. Porque si te mantienes en el tiempo es que el problema sigue persistiendo. Claro, entonces, claro, ese es otro, por ejemplo, de los puntos de métricas de ¿han sido capaces de sobrevivir sin nosotros? O sea, si nos vamos, son capaces de sobrevivir, porque también muchas veces si planteas mal este proyecto, creas una codependencia que es peor que, o sea, es mejor que no hubiera sido, por decirlo así, ¿no? O a lo mejor no es mejor, pero has creado otro problema derivado del problema primero. Usado a veces para crear esas dependencias. Claro, por eso digo que es como que, claro, eso es. Pero eso me parece como un sector que tiene como muchas triquiñuelas, pero que me parece muy desconocido porque normalmente cuando dices, ah, sí, el escándalo ese, y es lo único que la gente conoce, y dices, me cago en plan de, porque creo que al final gestionas un nivel de complejidad tal que te fastidia, obviamente, que se haya quedado como la mala práctica, como la imperante y la que define, pero bueno, que es que eso pasa, o sea que es lidiar con ello también.